El mar en tu bañera, por Ludo Bermejo. Mi abuelo coleccionaba mares en botellas. Eran recipientes grandes de 1 galón, que vienen a ser unos 4 litros de volumen. Empezó su colección a cumplir los 15 años, después de que su padre desapareciera en la tormenta. Con 3 hermanas pequeñas y sin sueldo que poner en la mesa, mi abuelo decidió enrolarse en un barco de pesca industrial de esos que pasan meses en la alta mar. Aún le faltaban años para la mayoría de edad, pero de aquellas se permitían esas cosas. A mi abuelo nunca le hizo gracia hablar de esa época, pero en una ocasión me confesó que durante los primeros meses no había hablado con nadie por pura timidez. «Si al final lo hice, fue porque estuve a punto de ahogarme», me dijo. «Andaba por la cubierta en mi turno libre y una mala ola me arrojó por la borda». El resto de la historia ya la conocía. De no ser por uno de sus compañeros, que vio cómo desaparecía de la cubierta y dio la alarma, se habría ahogado. Después de pasar una noche entre la vida y la muerte y de sobrevivir a la experiencia, mi abuelo no volvió a apartarse de sus compañeros. El marinero que le salvó, un joven senegalés que chapurreaba en un argentino atroz, le regaló su primera botella. «Así no tenés que bajar para bebértele». Aquel gesto cayó en gracia entre los marineros y cuando regresaron del Mar del Norte y llegaron al Cantábrico, apareció una nueva botella. «Por si pensabas tirarte para probar a qué sabe el agua de aquí». Pronto corrió la voz en las demás embarcaciones y desde entonces, cada vez que visitaban un mar nuevo, siempre había alguien que le regalaba otra botella. Cuando mi abuelo cambiaba de barco se llevaba su colección consigo. Aquel ritual se convirtió en una de esas tradiciones que ningún marinero o capitán se atrevería a cambiar. A fin de cuentas, desde aquel primer incidente, nunca había vuelto a sufrir un percance, ni él ni los barcos en los que faenaba, y eso lo sabían todas las tripulaciones. Después de 50 años de trabajo, cuando por fin se jubiló, ya poseía la colección completa. 57 botellas de los 57 mares y 5 garrafas para los océanos. Más de 200 litros de agua. De pequeño yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo. Su única hija, mi madre, trabajaba en el mercado y no podía estar conmigo hasta la noche. Además yo no tenía muchos amigos. En aquel momento y en aquella ciudad, ser el hijo de una madre soltera te condenaba irremediablemente al ostracismo. Así que pasaba la mayor parte del día con mi abuelo, ya fuera en su casa o en el puerto. Él estaba ya retirado y solo salía a faenar en su barca de pesca y solo en los días de verano. «Todos los varones de nuestra familia acaban sus días en la mar», me decía, «y a mí aún no me ha llegado la hora». Esas palabras me llenaban de angustia. Cada vez que mi abuelo se ofrecía para llevarme en su barca, yo siempre me negaba. El hombre entonces meneaba la cabeza y respondía, «Otro día entonces». Y yo le contestaba, «Sí, otro día». En esos tiempos lo más cerca que estaba yo del agua era cuando jugábamos a descubrir el mar embotellado. Era uno de mis juegos favoritos. Ataba 2 calcetines por las puntas y cubría los ojos de mi abuelo. «Átalo fuerte, neno, que no vea nada». Después yo escogía una de las 57 botellas, la colocaba sobre el mantel, cortaba el lacre del tapón con la navaja y la descorchaba. Entonces mi abuelo acercaba la nariz al cuello y aspiraba con fuerza. Siempre acertaba el nombre del mar que estaba dentro de la botella. «No solo es cuestión de olfato», me confesó cuando yo ya era adolescente. «Como las mujeres, cada mar tiene cualidades diferentes. Cada una es especial». Por aquel entonces yo ya creía saberlo todo y trataba de buscarle los mimbres a aquel truco. Estaba convencido de que mi abuelo era capaz de ver a través del tejido,
o que sabía qué botella había elegido del estante por el sonido que hacía al colocarla sobre la mesa. Por supuesto, nunca descubrí la solución a ese enigma, pero tampoco acepté lo que me decía. Era imposible que distinguiera a los mares simplemente por la nariz. Cuando llegó la época de la universidad, partí para estudiar en Madrid. Andaba ya cansado de la costa y del San Benito de hijo de madre soltera. En la capital nadie me conocería, era como empezar una nueva vida. Lo abandoné todo atrás, a mi madre y a su mercado, a mi abuelo y sus botellas. Me zambullí en esa nueva existencia. Iba a clase durante las mañanas, trabajaba en una gasolinera por las tardes y por las noches, sin falta. Llamaba por teléfono a mi madre y preguntaba por mi abuelo. «¿Está bien? Cada día más viejo». Nunca llegó a decirme que le habían tenido que ingresar en el hospital, que le habían encontrado un cáncer de riñones. No hasta el día en que mi abuelo salió con su barca a la mar para desaparecer en ella. Recuerdo que mi madre me llamó de madrugada. Yo tomé el primer tren hacia allá, 14 horas de viaje hasta llegar al puerto. Ella ya andaba con el luto en casa, junto a los vecinos. Es extraño hacer vigilia para un muerto que se ha llevado la mar. No puedes despedirte de una ausencia, solo te quedas allí, recibes los pésames. Tomas sopa y licores y esperas la llamada de los guardacostas, una llamada que llegó 3 días más tarde, cuando encontraron la barca a la deriva. Ni rastro de mi abuelo. Después de 2 semanas a mi madre le dio por limpiar toda la casa y estuvo a punto de tirar las botellas a la basura. «No son más que pongos», me dijo, pero me negué a escucharla. No estaba dispuesto a perder lo único que me quedaba de mi abuelo. «Pues lleváralas contigo a Madrid», me respondió con furia y con la misma furia dije que de acuerdo. No entendía a qué venía esa actitud. Lo único que comprendía era lo que esas botellas significaban para mí. Y no podía desprenderme de ellas. Aún tuve que soportar una larga semana en el pueblo antes de regresar a la universidad. Engañé a mi novia de aquella época para que viniera desde la capital con la furgoneta de reparto de su padre. Regresamos los dos cantando canciones de leño y besándonos cada 100 kilómetros. Después me tocó subir botellas y garrafas a mi habitación, en el piso compartido de Moncloa. Mi novia se negó a ayudarme, así que me tocó a mí subir y bajar, cada vez con 2 botellas. Cuando terminé, apenas quedaba espacio en mi cuarto. Así pasé los 2 últimos años de carrera. Al terminar la universidad, con mi título bajo el brazo y un contrato como contable en una agencia de seguros, me metí en mi primer piso. De aquella no había que presentar avales de Jesucristo. Bastaba con tener una nómina fija y algo ahorrado. No era un espacio grande, menos aún con las 57 botellas y las 5 garrafas, pero era mío, y esa sensación de tener algo propio era lo más maravilloso que había sentido en mi vida. Mi antigua novia, por supuesto, ya había cortado conmigo. Por raro y por aburrido, me dijo. Pero no importaba. El mundo era una cáscara que se abría para mí, llena de posibilidades. A lo largo de los años acarreé las botellas de un lado para otro. Fueron la única constante en una vida con 2 matrimonios fallidos, 7 trabajos y 3 pisos. Cuando cumplí los 45, en plena depresión de la mediana edad, separado y sin hijos, más por aburrimiento que por verdadero interés, decidí descubrir el truco de mi abuelo. Visité a los pocos marineros que le habían conocido que quedaban con vida. Les hablé de las botellas, se rieron al recordarlas. «Claro que podía distinguir los mares», me dijeron. «Con todo el tiempo que pasamos allí, ¿cómo no hacerlo?» «Pero es imposible, lo he mirado en internet. Hay diferencias de salinidad y tienen composición química diferente, pero es inapreciable. Es imposible distinguirlas por el olfato». Ellos se reían, negaban con la cabeza, eran incapaces de explicarlo, pero no dudaban. No había truco. Mi abuelo era capaz de distinguir mares embotellados a través de la nariz.
Unos años después mi madre cayó enferma, también de cáncer. Pasé sus últimos 6 meses cuidándola y se emperró en hacerme la comida y la cena hasta que ya no pudo ni levantarse de la cama. «¿En tal les guardes?», me preguntó una noche. «¿El qué, mamá?». «¿Qué va a ser? ¿Les botelles?». Aquella pregunta me pilló desprevenido. No pensé que se acordaría de las botellas de mi abuelo. «Sí, las tengo en el garaje en unas cajas especiales». Mi madre asintió con una sonrisa. Después habló con la voz muy débil. «Hiciste bien en quedárteles. Al mío dábame mieu. Recordábame al tu abuelo. Si le estuviera en casa no sobreviviera». Yo no respondí nada, estaba sorprendido, asombrado de mi propia estupidez. Murió a la mañana siguiente, me ocupé de todo el papeleo, la enterré en el nicho familiar, junto a su madre y al resto de mujeres de la familia. Después vendí la casa y volví a Madrid. Nunca regresé al pueblo. La vida siguió, los años pasaron, no volví a casarme. Me convertí en lo que siempre había sido, un ermitaño en un chalet de los extrarradios. Cuando me jubilé pensé si debía moverme, consideré algún lugar de la costa, pero me seguía dando miedo el mar, así que decidí quedarme en el mismo sitio. Entonces llegaron los mareos, la visita al hospital, los análisis y sus resultados. Cáncer. Cáncer de próstata. Los médicos me aseguraron que podría superarlo, pero que debía tener ayuda, así que vendí el chalet y me busqué una residencia de lo que podríamos llamar lujo. Tenía una habitación propia, muy amplia, lo suficiente como para guardar las botellas. También un baño con plato de ducha y bañera, aunque las cuidadoras me advirtieron que sería mejor no utilizarla porque era peligrosa. Cuando me lo dijeron, no pude evitar reírme. Peligrosa. Una bañera. A eso habíamos llegado. Pasé 3 años en la residencia, cada vez más enfermo. La medicación que me mantenía con vida también me destrozaba el cuerpo. Adelgacé muchísimo, comencé a perder el sentido de los días. Tampoco es que me importara. Pasaba casi todo el tiempo recordando a mi abuelo y sus botellas, cómo debieron ser sus últimos días. Ahora comprendía por qué había decidido abandonarlo todo, cumplir con la tradición familiar, salir a la mar y perderse para siempre. Hay una cosa curiosa cuando eres viejo y estás enfermo. La muerte ya no te parece tan terrible como el cansancio y el dolor, o que te digan que hay que tener cuidado con tu bañera. De repente el miedo que te atenazó durante toda la vida se convierte en un compañero tan cercano como el resto de tus recuerdos. Como las 57 botellas de tu abuelo. Nunca pude descubrir su truco. Tampoco aprendí a distinguir los mares por el olfato. Sin embargo, sí que hay algo en lo que coincido con él. Yo también valoro la tradición, o al menos la consistencia. 57 botellas y 5 garrafas. Más de 200 litros que caben sin desbordar en una bañera.